Personalmente yo no creo en los políticos, sea el que sea, menos este señor Barreras. Él es una persona que es muy acomodada, entonces él simplemente lo que le interesa es hacerse público y hacerse publicidad. Es un candidato ahorita que está bastante fuerte, y si él está en contra de lo que se está diciendo es porque quiere que la gente apoye la noción que él está en ese momento dando. El gobierno es el que le toca proteger a los ciudadanos, según la Constitución. Y si no los protegen, entonces hay problemas. Bienvenidos una vez más a Una Opinión en 140 caracteres. El día de hoy analizaremos el tuit del senador del partido de la U, Roy Barreras, publicado el 3 de marzo del presente año. En el tuit se puede leer que: numeral que la paz no nos cueste la vida. No más asesinatos a líderes sociales y populares. Es el Estado el que debe copar el territorio, no las bandas criminales. ¿Será cierta esta afirmación? Pues de acuerdo al tuit que pone Roy Barreras sobre que la paz no nos cueste la vida, no más asesinatos de líderes sociales y populares, es el Estado el que debe copar el territorio, no las bandas criminales. Pues por supuesto que estoy de acuerdo con esto, es el Estado quien uno tiene que garantizar la vida y la protección de estas personas, y pues sí tiene razón al decir que es el Estado quien debe copar ese territorio, porque resulta que es en esos municipios, en esos departamentos, son los que han sido abandonados por el Estado y son en los que ahora tienen presencia pues bandas criminales, el ELN. ¿Por qué esto? Porque es importante entender que estamos en la implementación de un acuerdo de paz en donde las FARC simplemente dejaron muchas zonas, muchos municipios, y pues otros estados necesitan llegar a cooptar, otros grupos ilegales necesitan entrar a ocupar estos territorios. Entonces si el Estado no está, por supuesto que va a pasar esto, como que los paramilitares continúen asesinando a los defensores de derechos humanos y otros grupos armados. Aquí todo en el país se presta para oportunismo político. Los acuerdos de paz para hacer oportunismo y para acomodarlos a su manera y para implementarlos a su manera. Pues una muestra fehaciente de oportunismo político es la lucha contra la corrupción, donde los más ladrones llaman a luchar contra la corrupción. Roy Barreras dice eso muy ciertamente, lo que acabamos de decir, que el Estado, que sí, Roy Barreras, que es un dirigente político muy importante, él llama que el Estado cope los territorios, tome los territorios en los cuales andan esos paramilitares. Hay dirigentes políticos del establecimiento. Roy Barreras es un senador de la Unidad Nacional. Son sectores del establecimiento muy importantes. Ciertos dirigentes políticos del establecimiento les preocupa, honestamente, que estén ocurriendo estas cosas, porque hay variantes políticas en esos sectores del establecimiento. Unos que son más inteligentes, más realistas, dicen no hagan tantas tonterías, le dicen a los otros sectores de la ultraderecha, no hagan tonterías, no hagan esas cosas porque eso va a provocar un estallido, no sé qué. Entonces llama la atención. Este señor Roy Barreras es un hombre realista, no es un hombre de izquierda ni mucho menos, pero está llamando al Estado: copen esos territorios, por favor, porque es que esto se puede romper. Hay preocupación por eso. Entonces es así. En este tuit del senador hace referencia a un problema que ha afectado a Colombia hace mucho tiempo, el cual comenzó con la persecución de líderes políticos de la UP y en la actualidad reincide con agresiones, atentados y muerte a líderes sociales, presuntamente por paramilitares y bandas criminales, que son las que menciona Roy Barreras en su tuit, después de la firma del acuerdo de paz. Líderes sociales, como lo menciona Roy Barreras en el tuit, han sido asesinados por razones desconocidas, y las cifras que dan instituciones gubernamentales y ONGs como Somos Defensores y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos no coinciden entre sí, lo que impide esclarecer la gravedad de esta problemática.
Ante esta situación, el Fondo No Gubernamental Somos Defensores ha creado un documento en el que busca informar a toda la comunidad sobre este conflicto. Por medio de la frase "que la paz no nos cueste la vida", el fondo ha tratado de sensibilizar a más personas sobre este asunto, principalmente en redes sociales como la utilizada por el senador Roy Barreras. En Twitter se difundió el hashtag "que la paz no nos cueste la vida", el cual se volvió tendencia en cuestión de días y fue utilizado por políticos y personas del común. El asesinato de líderes sociales creció después de la firma de los acuerdos de paz. En este documento se prometió protección y garantías para este tipo de personas y eso no está sucediendo. Mientras tanto, el gobierno niega que estos asesinatos sean sistemáticos, como lo dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. A mí me parece absurdo que el ministro de Defensa salga diciendo que no es sistemático, que no se estaban violando de una manera reiterada los derechos de estas personas, cuando sí se está haciendo. O sea, los han asesinado, los están amenazando. Ahorita, desde hace más de 3 meses, han crecido las amenazas a los líderes de restitución de tierras. Entonces el gobierno básicamente lo que tiene que hacer es protegerlos, garantías de seguridad y protección a estas personas. El Estado nunca ha querido reconocer su responsabilidad. Y hay responsabilidades tanto por acción como por omisión. Se cree que los actores que han participado en estas acciones son bandas criminales o paramilitares, porque los líderes sociales siempre suelen ser un obstáculo para sus intereses. ¿Por qué? Pues porque los líderes siempre promueven y defienden el proceso de paz desde sus comunidades. Los paramilitares, que el gobierno les cambió el nombre y les puso el nombre de bandas criminales. Es decir, es el mismo perro con distinta guasca. Son paramilitares. Ya sabemos el origen de estos grupos paramilitares y siempre los paramilitares han actuado en alianza con agentes del Estado, bien sea el ejército o la policía. Muchos hechos, muchos asesinatos suceden a pocas cuadras de brigadas, de inspecciones de policía. Que eliminan a los dirigentes sociales y populares, que por lo general son gente demócrata, progresista, gente que está por los cambios, por la lucha reivindicativa, lo eliminan son los otros sectores de la derecha, la ultraderecha. Además, otro detonante de esta problemática es el descuido del Estado a la hora de proteger a los líderes sociales. No tiene interés realmente, porque si en el pasado la guerra sucia se la ayudaron a hacer también los paramilitares del Estado, es decir, el Estado se lavaba las manos y decía que no tenía ninguna culpa en eso, era porque utilizaba a otros sectores, ¿no?, ideológica y políticamente cercanos al Estado. El gobierno básicamente se excusa en que son zonas apartadas del país, en donde no se puede llegar, que no les pueden brindar protección desde la unidad de protección, pero simplemente yo siento que eso simplemente son excusas y se tiene que proteger la vida de estas personas. Finalmente estas personas son las que están aterrizando el acuerdo de paz en las regiones más afectadas. Entonces, el Estado también está interesado en eliminar a esos sectores para que no haya resistencia, no haya oposición. Pues no es que el Estado los esté asesinando, más bien es que el Estado no está brindando las garantías de protección y seguridad suficientes para los líderes y defensores de derechos humanos, que son quienes aterrizan el acuerdo de paz en estas regiones. Las cifras que dan diferentes ONGs no coinciden. Se ha hablado de 127, 117 u 82 asesinatos a líderes sociales. Sin embargo, las cifras que más se acercan a la realidad son las que publican las organizaciones defensoras de los derechos humanos, pues ellos son los que tratan directamente este fenómeno. Yo quiero hacer una salvedad y es que las cifras de las organizaciones sí coinciden. Por ejemplo, el tema de Verdad Abierta, que está sacando unas fichas sobre eso. Cifras sí hay. Y puede que no sean exactas, pero sí se aproximan a la verdad. Sobre todo las que dan los organismos de derechos humanos en este país. Como consecuencia de esto se puede generar más conflicto e incluso se puede llegar a una ruptura del proceso de paz, que en el fondo lo que busca es resolver el conflicto de la intolerancia política. De que a pesar de que se firmaron unos acuerdos de paz
que duraron 4 o 5 años redactándolos y construyéndolos, y en los acuerdos de paz existe un punto sobre el derecho de las víctimas, el derecho a la verdad y las garantías de no repetición. Nos damos cuenta que el gobierno, el Estado, no hacen nada para proteger la vida de los ciudadanos. Hay que aclarar que en Colombia el tema de los asesinatos de líderes políticos y sociales, defensores de derechos humanos, no es una cosa nueva. Eso viene ocurriendo en el país por décadas. Si usted hace una rápida introducción al tema de la violencia política en Colombia, nosotros tenemos que acordar que ha sido permanente, sistemática, ha sido una cosa sistémica. Desde luego que la afirmación que expone el senador Roy Barreras en su tuit es cierta. El Estado se está demorando en la retoma de los territorios que pertenecían a las FARC y otros grupos delictivos lo están aprovechando. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos en Twitter como @en 140 caracteres si quieren ver la conclusión de este video, y en Instagram como opinión_al_piso en 140 caracteres para que vean el proceso de los videos, los temas y los entrevistados. No olviden suscribirse en el botón de abajo.